un ejemplo creo que queda un poco más claro. Es esto de a qué valor se aproxima la función, ¿ok? Dice, ¿cómo se comporta la función f de x igual a x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 alrededor de menos 1? X igual a, ¿sí? Si se fijan, esta función de aquí no está definida para x igual a 1, ¿vale? Recordando lo que habíamos visto acerca de del dominio de una función, en este caso, aquí abajo está dividido sobre x menos 1. Entonces, cuando x vale 1, esa función no existe, ¿sí? Esa función no existe para ese valor. Pero lo que nos interesa es conocer a qué valor se aproxima la función, ¿sí? O si se aproxima a un valor determinado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente es tomamos un pequeño intervalo alrededor de ese valor que nos interesa, que en este caso es 1, ¿sí? Y tomamos números que se vayan acercando al 1, es decir, números que se acercan por abajo, números que se acercan por arriba al 1, ¿vale? En este caso, y vemos qué es lo que sucede. En este caso tenemos 0.8, 0.9 y 0.99 y 1.01, 1.1 y 1.2, ¿ok? Entonces, si ustedes evalúan esta función en punto 8, ¿vale? Ya sabemos hacer las evaluaciones, sería sustituirlo aquí. Punto 8 al cuadrado menos 1 sobre punto 8 menos 1. Si ustedes lo sustituyen y lo meten en su calculadora, lo pueden verificar, es 1.8, ¿vale? Si ustedes sustituyen punto 9 en esta función, ¿sí? El resultado sería, bueno, punto 9 al cuadrado menos 1 sobre punto 9 menos 1, que eso es 1.9. Y si ustedes sustituyen 1.99, el resultado es 1.99, ¿vale? Entonces, conforme el valor de x se va aproximando a 1, ¿qué es lo que sucede con los resultados? Se van aproximando a 2, ¿vale? Hay que verificar que este resultado también coincida con la aproximación del otro lado, es decir, nos estamos aproximando al 1 por abajo. Hay que ver qué es lo que sucede cuando nos aproximamos por arriba, por el otro lado, ¿vale? Por el lado derecho. Es decir, tomamos 1.01, 1.1 y 1.2. Estos son valores que yo decidí tomar, no necesariamente son como los únicos que se pueden tomar, ¿no? Si ustedes sustituyen 2.01, 1.01, el resultado es 2.01, aquí el resultado es 2.1 y aquí el resultado es 2.2. Si se fijan, conforme nos vamos aproximando al 1 por este lado, también el resultado se va aproximando a 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo definiríamos o cómo diríamos este resultado? Es el límite de cuando x se aproxima a 1 es igual a 2, ¿vale? Si graficamos esta función, déjenles comparto el GeoGebra. Vamos a graficar esta función. Ya puse el GeoGebra, la función que tenemos ahí es x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, ¿vale? Ya. ¿Ok? Entonces, esa es la función que tenemos ahí. Esta es la función x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Entonces, tenemos nuestro límite cuando x es igual a 2. Eso es lo que nos interesa. Cuando x es igual a 1, perdón, porque es el límite cuando x es igual a 1. Si se fijan, en este caso, conforme nos vamos acercando por la izquierda, el valor se aproxima a 2 y conforme nos vamos aproximando por la derecha en x, el valor también se aproxima a 2. Entonces, esta función, si bien no está definida en este punto, que es el 1, ¿sí? No está definida porque yo no puedo sustituir 1 aquí. Sin embargo, el límite sí existe, porque si se aproximan por acá, tiende a ser 2, y si se aproximan por acá, también tiende a ser 2. Entonces, la función no necesariamente tiene que estar definida en el valor para poder sacar el límite, porque el límite es solamente hacia dónde se aproxima o a dónde tiende la función, ¿ok? Entonces, si ustedes, déjenme regreso al Word. Entonces aquí, el límite cuando x tiende a ser 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 es 2, ¿sí?
porque conforme nos vamos aproximando a 1, el resultado se va aproximando a 2, ¿ok? Obviamente los límites de estas funciones se pueden sacar en cualquier valor, no necesariamente tiene que ser en 1, puede ser en 0, en 2, en 3, en 4, puede ser cuando x se aproxima a cualquier valor que nos interese, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplito de esto. Por ejemplo, ¿dónde está? El libro de... ¿Cuál era? El Thomas. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos del libro del Thomas. ¿Ok? Entonces, esta gráfica que está aquí es la que yo les acabo de mostrar y es el ejemplo que acabamos de resolver. Es x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Esta es una función que no tiene a 1 en su dominio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí hay un huequito, que es esta bolita blanca, que quiere decir que este punto no se toca. ¿Vale? Pero el límite cuando x se aproxima a 1, es decir, alrededor de este valor, sí existe. Porque si ustedes se van a aproximar por acá, el resultado parece que va a ser 2. Y si ustedes se aproximan por la derecha, el resultado también parece que va a ser 2. Entonces, el límite sí existe, a pesar de que la función no está definida en el punto. ¿Ok? Luego tenemos esta función de aquí. Esta función de aquí, en la parte de abajo, nos dice cómo está definida. Está definida por partes. Me dice, tenemos la misma función, x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, que es todo esto, ¿sí? Y me dice, pero cuando x vale 1, el resultado de la función es 1. Por eso aquí está este puntito relleno, ¿sí? Porque este punto del 1 yo no lo puedo sustituir en esta función porque no existe. Pero pues le asigna el valor de 1, ¿vale? Porque pues así está definida la función. ¿Cuál sería el límite de esta función cuando x se aproxima al 1? Pues a lo mejor algunos de ustedes pensarían que es 1. No. El límite no es cuánto vale la función en el punto, sino a cuánto se aproxima la función alrededor de ese punto, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto se aproxima la función alrededor del 1? Pues a 2. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a ser 1 también es 2, ¿sí? A pesar de que sí está definida en este punto, ¿vale? Porque los que nos interesa es qué es lo que sucede alrededor de este valor del 1, ¿ok? Y bueno, por último tenemos este ejemplo de aquí que nos dice que tenemos la función x más 1. En este caso, esta función ya no tiene indeterminaciones. Si se fijan, el puntito está relleno. Y en este caso, sí coincide el valor de la función con el límite de la función. ¿Sí? Porque si ustedes evalúan esta función en 1, el resultado es 2. Y el límite de esta función en 1, también su resultado es 2. ¿Vale? Entonces, puede ser que la función no esté definida en el punto, pero que sí exista el límite, como este caso. Puede ser que la función sí esté definida en el punto que me interesa, pero no coincida con el límite, como es este caso, o puede suceder que coincidan tanto la función evaluada en el punto como el límite de la función en ese punto, ¿vale? Entonces, hay que considerar que sí existen todas esas posibilidades, ¿vale? Entonces, vamos al Word. Ok. Ahorita vamos a ver unos más ejemplos. También hay que considerar que los casos donde la función no está indefinida, porque por ejemplo, aquí esta función no está definida para el 1. Por ello, cuando sacamos el límite, es necesario ya sea graficar, es necesario tabular para ver qué es lo que está sucediendo en ese punto, ¿vale? Eso no necesariamente se tiene que hacer en los casos, porque por ejemplo, cuando ustedes sustituyen, miren, aquí me quedé con el ejercicio de ayer. Si ustedes sustituyen la misma función, pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando x tiende a ser 0? ¿Vale? Cuando x tiende a ser 0, pues en este caso 0 no es una indeterminación de esa función, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos sacar este límite? Pues haciendo una simple sustitución. El Word no quiere jalar, ahí está. Sería 0 al cuadrado 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay una indeterminación. 0 al cuadrado es 0, menos 1 es menos 1 y 0 menos 1 es menos 1. ¿Y cuánto es menos 1 entre menos 1? Es 1. Entonces, aquí el límite de esta función es simplemente cuánto vale el valor.
es la sustitución. De hecho, si ustedes se van a la gráfica, me voy a la gráfica. Si ustedes se van a la gráfica de esta función y les digo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a ser 0? Pues bueno, trazamos una línea imaginaria aquí sobre esta línea cuando x vale 0, ¿vale? ¿Hay una indeterminación? No. Entonces, en este caso sí coincide cuánto viene por acá, cuánto viene por acá. Y como no hay una indeterminación, podemos simplemente sustituir y ya. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Pues aquí dice, vamos a poder hacer esto cuando la función sea una combinación algebraica de funciones polinómicas y trigonométricas, ¿vale? Y siempre que esté definido para el valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí, x cuadrada más 1 es un binomio, tenemos un término al cuadrado y un término constante. Si ustedes lo sustituyen, eso sería 2 al cuadrado más 1. Y 2 al cuadrado es 4 y 1 son 5. Y se acabó, ¿vale? En este caso es una función constante, que es el límite cuando x tiende a ser 1 de 4. 4 es una función constante, su resultado siempre es 4, entonces el resultado cuando x tiende a ser 1 es 4. Luego aquí, límite cuando x tiende a ser menos 2 de 2x menos 1, pues es simplemente sustituir. 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 menos 1 es menos 5. Aquí abajo, cuando x vale menos 1, si ustedes lo sustituyen, sería 3 por menos 1 son menos 3 más 4 sobre menos 1 más 5, ¿vale? ¿Eso cuánto sería? Pues menos 3 más 4 es 1 y menos 1 más 5 son 4, entonces el resultado es 4. ¿Sí? Todas estas funciones, para los límites que yo estoy calculando, no tienen indeterminaciones, y como no tienen indeterminaciones, como son funciones polinómicas, pues puedo simplemente hacer una sustitución y el límite será el valor que me salga como resultado. También puede ser para funciones trascendentales como el seno de 0 es 0, y el coseno, en este caso el coseno cuando x se aproxima a pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? Pues es menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso pues ya lo tenemos, ¿no? Es simplemente sustituciones. Habrá casos donde los límites sean inexistentes. Por ejemplo, vamos al libro. ¿Cuándo los límites van a ser inexistentes? Ok, tenemos estos ejemplos que aparecen en el libro de Thomas, ¿vale? El primero de ellos dice, tenemos una función que está definida en dos partes, ¿ok? La primera parte dice, la función o y es 0 cuando x es menor que 0 y la función y es 1 cuando x es mayor que 0. Es decir, es una función que está definida en dos partes y es una función constante. Pero, ¿cuál es la característica de esta función constante? Que está dividida en dos partes, ¿vale? De 0 hacia la izquierda, de este punto hacia acá, la función es 0. Y de 0 hacia adelante, la función es 1. ¿Ok? Entonces, hay una división ahí, ¿vale? Si yo les pregunto en esta función, ¿cuál es el límite de esta función cuando x tiende a ser 0? Entonces, queremos cuando x vale 0, que es aquí, ¿ok? Trazamos una línea vertical imaginaria y vemos qué es lo que sucede con la función, ¿sí? Si ustedes se aproximan por la izquierda, el resultado parece que será 0, ¿vale? Si ustedes se aproximan por la derecha, el resultado parece que va a ser 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el límite? Pues en este caso, como no coinciden hacia dónde se aproxima la función, el límite no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque si ustedes se acercan por distintos lados, el resultado no coincide. Entonces, el límite cuando x tiende a ser 0 no existe. Por ejemplo, si vemos la función 1 sobre x, la función 1 sobre x, bórrate. ¿Y por qué no te borras? 1 sobre x, ¿vale? Venga, ahí está. Y esta función, ¿por qué no se borra? Borrar. Ahí está. La función 1 sobre x. La función 1 sobre x ya la habíamos visto muchas veces durante la clase, ¿ok? Si yo les pregunto, ¿cuál es el límite de esta función cuando x es igual a 0? ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí esto traza una línea horizontal
sobre el 0, ¿vale? Y queremos saber cuál es el límite de esta función. Si nos aproximamos por la izquierda, ¿hacia dónde se va la función? Pues se va hacia menos infinito, se va yendo hacia abajo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede si nos aproximamos por el lado contrario, por la derecha? Pues la función se va hacia infinito, se va hacia arriba, ¿vale? No coincide hacia dónde se va por este lado y hacia dónde se va por este lado. Por lo tanto, el límite de la función cuando x se aproxima a 0 no existe. Por ello, las divisiones entre 0 en este caso no existen, porque se hace una indeterminación donde los límites laterales no coinciden, ¿vale? Así se le conoce como límites laterales, hacia dónde tiende por un lado y hacia dónde tiende por el otro, ¿ok? Pero, por ejemplo, si nosotros pedimos cuál es el límite de esa misma función cuando x tiende a ser 1, ¿sí? Cuando x tiende a ser 1, pues miren, si se aproximan por el lado izquierdo, tiende a 1, parece que va a ser 1. Si ustedes se aproximan por el lado derecho, también se aproxima a 1. Entonces, ¿cuál es el límite de la función? Pues es 1, la sustitución. No hay indeterminaciones para 1. 1 entre 1 es 1. Entonces, en este caso sí se puede calcular el límite y sí existe. Para donde no existe es cuando x vale 0, ¿sí? Porque justo ahí existe una separación entre la función, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo sé que el concepto de límite de pronto puede ser medio extraño, pero es simplemente ver hacia dónde va la función cuando x se aproxima a un valor determinado, ¿sí? Eso es calcular el límite de una función, hacia dónde se aproxima la función. Sí, el archivo de Word se los voy a compartir al finalizar la clase, se los voy a subir al Classroom, ¿vale? Con esa información que está ahí es suficiente para contestar las preguntas y porque es un consenso entre lo que está entre el Thomas y el del CONAMAT. ¿Alguien tiene otra pregunta acerca de de estos mismos problemitas del cálculo de límites? ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera decir algo? ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. ¿Va a enviar el archivo de Word donde está dando la clase a Classroom? Sí, acabo de decir, lo voy a subir a Classroom. Perdóname. Gracias. Sí, lo voy a subir a Classroom al terminar. Es parecido a funciones. Es que estamos trabajando sobre funciones, ¿vale? Estamos sacando el límite de las funciones en puntos determinados, ¿sí? Que es decir, hay funciones como 1 sobre x, que es la que tenemos ahorita en pantalla en el libro, en el GeoGebra. Hay funciones como esta de aquí, que está indeterminado en el punto 0. Entonces, el límite es ver, ok, la función no está determinada en ese punto, pero hacia dónde se aproxima o a dónde va la función, ¿sí? ¿Existe este límite? ¿No existe? ¿Coincide? Es decir, que si coinciden por los laterales o cuál es el resultado posible, ¿vale? En este caso, pues ya vemos que como no coincide, cuando x vale 0, pues entonces no existe límite, no va hacia ningún lado o no se aproxima a un valor determinado, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? No, nada. Ok, vale. Entonces, vamos a ver algunos otros ejemplillos de esto. Por ejemplo, vamos al libro de el CONAMAT. En el libro del CONAMAT, ¿qué les estoy compartiendo ahorita? Sí, les estoy compartiendo el... Sí. Ok. En el libro del CONAMAT están estos ejemplos. Ok. Entonces, tenemos esta función que está aquí, es una función f de x, ¿vale? Esta es la función. ¿Sí? ¿Cómo está definida la función? No sé, en realidad no me interesa. Tenemos nada más este dibujo que es la gráfica de la función, ¿sí? Por el lado izquierdo se viene así y en 3 vale 4, ¿vale? Y ahí está el relleno. Luego aquí empieza a partir de 3 y se va de esta manera, ¿vale? ¿Cuál sería el límite de la función? Por ejemplo, cuando x tiende a ser 1. Vamos a decir 1 primero. Entonces, cuando x tiende a ser 1, trazamos una línea vertical imaginaria sobre el 1, ¿vale? En este caso, pues la cuadrícula nos ayuda. Entonces, tenemos el 1. ¿Qué es lo que sucede por la izquierda? El límite lateral. Pues por la izquierda se aproxima a 4, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede por la derecha? Pues por la derecha también se aproxima a 4. Entonces, los límites laterales coinciden. Por lo tanto, el límite de la función cuando x se aproxima a 1 es 4, ¿sí?
porque por ambos lados la función tiende a hacer lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el límite de la función cuando x se aproxima a 3? Trazamos una línea vertical sobre el 3, igual la cuadrícula nos ayuda. Si ustedes se acercan por la izquierda, la función parece que tiende a ser 4, pero si ustedes se aproximan por la derecha, la función parece que tiende a ser 3. Entonces, en este caso, cuando x vale 3, por el lado izquierdo se va hacia 4, por el lado derecho se va hacia 3. No coinciden esos límites laterales, por lo tanto, este límite de aquí no existiría, ¿sí? No existe porque no coincide lo que sucede por la derecha con lo que sucede por la izquierda. Hay una separación, ¿sí? Un escalón abajo, en este caso. ¿Vale? O por ejemplo, si yo aquí les preguntara cuál es el límite de esta función cuando x tiende a ser 5. ¿Ok? Entonces, cuando x tiende a ser 5, pues trazamos una línea vertical imaginaria sobre el 5. ¿Qué es lo que pasa por la izquierda? Pues que se aproxima hacia el 2. ¿Y qué es lo que pasa por la derecha? Pues el valor de la función también se aproxima hasta hacia 2. Entonces, aquí coinciden los límites, entonces el límite de la función es 2. ¿Vale? Y ya. Y eso es todo. ¿Ok? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿sí? En este caso, pues, en esta funcioncita de aquí, si ustedes quieren sacar el límite de la función, ¿qué dice? Cuando no existe, lo vemos reflejado en la ecuación. Sí, son las indeterminaciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, la función 1 sobre x tiene una indeterminación en 0, ¿vale? Entonces, cuando hay una indeterminación, es cuando tenemos que hacer esta exploración, ya sea de sustituir, es decir, de hacer una tabulación y dar valores cercanos al 0, en este caso, en este ejemplo que estoy diciendo, o ver la gráfica, ¿vale? Y ver que en realidad, si ustedes se acercan por los lados, no coincide hacia dónde se va la función, ¿ok? Pero hay casos donde la función no está indeterminada y el resultado es un valor fijo, entonces ahí, pues el resultado del límite sería solamente la sustitución, ¿sí? Y pues ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplo estamos aquí? Entonces, nuevamente aquí, si yo les pregunto, ¿cuál es el valor de esta función, el límite de esta función cuando x tiende a ser menos 3? Pues cuando x tiende a ser menos 3, pues si se fijan, no coinciden. Aquí hay una separación y aquí hay una separación. Entonces, y no van hacia donde mismo. Por el lado izquierdo se va hacia 4, por el lado derecho se va hacia 2. Como no coinciden, entonces el límite de la función en menos 3 no existe. Pero, por ejemplo, en 0 existe o no existe, pues simplemente trazamos una línea horizontal, una línea vertical sobre el 0 y vemos, ok, aquí se cruza. Por el lado izquierdo se va hacia menos 2, por el lado derecho también se va hacia menos 2, entonces existe y coinciden los límites laterales, entonces el límite de esta función pues es menos 2, ¿vale? Ok, y pues ya está. Entonces, vamos otra vez a Word. Tenemos esta cosa de aquí. ¿Sí? Vamos a seguir explorando esto. Simplemente es en el Word. Tenemos nuestros tres límites, que es la función 1 sobre x, 1 sobre x y 1 sobre x, pero vamos a sacar el límite en tres puntos distintos, ¿no? Ya vimos cómo se hace en la gráfica, entonces en el primero, el límite de la función cuando x va a ser 1 de 1 sobre x. Entonces, eso quedaría 1 sobre 1 porque no hay una indeterminación. ¿Y cuánto es 1 sobre 1? Pues es 1. Entonces aquí el límite sí existe, es una función racional. Acá en el de abajo, 1 sobre 0. Ya vimos que 1 sobre 0 no existe. Y ya vimos cómo es la gráfica, ya vimos que los límites laterales no coinciden. Entonces, ¿cuál sería el límite de esta función? Pues no existe, ¿vale? No existe porque los límites laterales no coinciden. Y aquí el límite de 1 sobre x cuando x tiende a ser 8, pues lo sustituimos. El 8 no es la indeterminación, entonces lo sustituimos y queda un octavo, ¿vale? Y ya está. Y ese sería el resultado, ¿sí? Y aquí estamos calculando los límites de tres funciones distintas, de una función igual, perdón, de la misma función, en tres puntos distintos. Y hay un caso donde la función no existe, todo dependerá del valor que estoy analizando. ¿Ok? Entonces,
Vamos al GeoGebra, aquí ya tenemos este ejemplo, ese mismo ejemplo que estamos resolviendo ahí, solamente me falta poner cuando x es igual a 8, ¿vale? Cuando x es igual a 8, vámonos hacia acá, aquí está. Cuando x es igual a 8, si se fijan, la función es una línea que está mantenida, entonces, ¿cuál es el límite? Pues es 1/8. Y ya está. Ah, no se marcó el punto que quería. Ese no es el que quiero. Es ese. No, 8 y punto 125, que punto 125 es 1/8. O sea, ¿tú crees que tiraron la pared y la pared daña adentro? Entonces, eso es todo, ¿vale? Entonces, los límites que vamos a estar viendo en estos días son bastante sencillitos. De hecho, los que vienen en la tarea se pueden resolver solamente con esto que acabamos de ver. Recordando que si la función está definida en el punto que me interesa y es una función polinómica o una función como seno, coseno, tangente, entonces puedo sustituir, ¿vale? Y el resultado de la sustitución será el resultado del límite, porque las funciones polinómicas se comportan siempre de forma continua. Si nuestra función ya tiene una indeterminación, entonces como hay una indeterminación, habría que explorar qué es lo que sucede, porque por ejemplo, en este caso la indeterminación está en 0 y el límite no existe, porque por ambos lados se acerca hacia distintos lugares. Pero por ejemplo, en la función que habíamos visto al inicio, estaba indeterminada en 1, pero si yo me aproximaba por ambos lados, sí iban a lo mismo, en este caso a 2, ¿vale? Entonces, como iban a lo mismo, el límite sí existe y el límite es 2. Entonces, hay que hacer una exploración siempre acerca de si el límite existe o no, y si está indeterminado, habrá que dar valores, habrá que graficar, habrá que hacer alguna otra cosa, ¿sí? Y pues eso es todo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y háganla. O pónganla en el chat. Pónganla ahí en el chat y me dicen o hagan la pregunta desabriendo su micrófono, ¿no? Díganme, tío. Fue a la limonera. Ahora sí, díganme. ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si haya quedado claro. De hecho, les digo el límite, digo el límite, porque sí dije el límite. Sí. eh, Dije limonera. Ok. Entonces, chequen las hojas que les mandé y los ejercicios que les mandé. Todos se pueden resolver con lo que hemos visto ahorita, ya sea sustituyendo nada más en el valor en caso de que no haya indeterminaciones o viendo la gráfica o haciendo tabulaciones o lo que sea, ¿vale? Entonces, si hay alguna pregunta, háganla. Aprovechen ahorita que podemos explorar, que podemos hacer algún ejemplo más o algo así, ¿vale? Si no hay más dudas, pues nada, no quedan 3 minutos nada más de la sesión porque automáticamente se cierra, ¿vale? Puede dar otro ejemplo corto de indeterminados, de alguna función indeterminada. Por ejemplo, vamos a tomar, vamos a borrar esto. Mande. Lo que pasa es que llegué tarde. ¿Puede dar la definición otra vez del límite? El límite de una función es ver hacia dónde se aproxima la función en un valor determinado, alrededor de un valor determinado, ¿sí? Eso es. Cada vez que es indeterminado tenemos que graficarlo. No cada vez que es indeterminado lo tienen que graficar. De hecho, a veces es suficiente con con tabular, como lo hicimos en el ejemplo que hicimos al inicio. Se grafica si yo lo pongo y no lo he puesto porque se me olvidó ponerle que lo graficara, que lo guardara. Vamos a poner x cuadrada, no sé, más x menos 6.
sobre un factor de esto es x menos 3, x menos 2. X menos 2. Vamos a tabular esto. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso tenemos x cuadrada más x menos 6 sobre x menos 2. En este caso, la función no está definida en 2, ¿sí? La que estamos viendo, esta función no está definida en 2 porque si ustedes lo sustituyen queda una división sobre 0. Entonces, gráficamente, cuando ustedes se van hacia el 2, entonces aquí debería de haber un hueco. El GeoGebra lo racionaliza, por eso ya no pone el huequito, pero aquí debería de haber un hueco, ¿vale? Pero a la hora de graficarlo podemos ver claramente que si ustedes se aproximan por acá, tiende al 5, y si ustedes se aproximan por la derecha, también tiende hacia el 5. Entonces el límite es 2, es 5, perdón. El límite cuando x tiende a ser 2 es 5, ¿vale? Hay algunos compañeros que no pudieron ingresar. No lo grabé. Entonces, pueden ingresar a las 12. A las 12 voy a dar la misma clase exactamente, ¿vale? Queda solamente un minuto, ahorita se va a cerrar automáticamente, entonces de cajón los invito a que vayan haciendo la tarea. Si tienen alguna duda me mandan un mensaje. Y, y pues nada, espero que haya quedado claro. Esto lo estoy haciendo solamente porque vamos a estar trabajando así. Honestamente dudo mucho que vayamos a regresar a clases. Entonces es importante que hagamos este tipo de sesiones para que no quede tan a la ligera, porque yo sé que son temas que pueden de pronto ser complejos, entonces sí es necesario al menos escuchar que yo les estoy diciendo las cosas o que alguien les está diciendo las cosas, ¿vale? Igual tienen la bibliografía, chequen la bibliografía, chequen el libro y chequen los ejercicios que están ahí y chequen los ejemplos que están ahí, ¿vale? Si tienen alguna duda me mandan un mensaje o me mandan un correo o algo así. O le dicen a León, León tiene mi número y él me puede avisar directamente, ¿vale? Y pues nada, que estén bien, hagan su tarea. Es el lunes a las 10 de la mañana o a las 11 creo que se sube, chéquenlo y pues ya. Bye. Adiós. Son demasiados.